Hola de nuevo, seguidores. Bueno, estoy aquí para haceros una entrega de un nuevo vídeo. Este vídeo se compone de 4 intervenciones. Os quería presentar este vídeo porque me he encontrado con muchas preguntas respecto a cómo matar esas avispas que se nos meten en casa, en pequeños nidos, que son, digamos, entre comillas, controladas, ¿no? Son controlables siempre que se sepa hacer desde la perspectiva del buen hacer y de la prudencia. Quiero comentaros que cuando os encontráis un nido de avispas pequeñito, de estos típicos redondos, tipo florecita, podemos actuar de la siguiente manera. Evidentemente el nido hay que dejarlo tranquilo, que funcione, funcional todo el día y esperar a la tarde cuando empieza a oscurecer. En ese momento preciso es, digamos, cuando nos tenemos que preparar y sin ningún tipo de miedo, pero sí respeto, acercarnos a él poco a poco y desde una distancia prudencial, ya que los sprays que se están vendiendo hoy en día de antiavispas son sprays que los puedes echar desde una distancia bastante segura, ¿no? Estaríamos hablando desde 3 metros a 4 metros. No es necesario estar tan lejos, pero sí que te da la tranquilidad de poder hacerlo a distancia. Entonces, bueno, ¿cómo se procede? Se procede de la siguiente manera. Vas con una pequeña lucecita, que sea una luz tenue, que no sea muy fuerte, muy poderosa, para no despertar, digamos, el movimiento de las avispas. Te acercas y una vez que tienes esa distancia de metro y medio, ya podríamos actuar y entonces, bueno, están todas ellas reunidas, todas están colocadas en el nido y es el momento de intervenir. El momento de intervenir, yo siempre aconsejo que el spray se active, digamos, en dirección paralela al nido, pero no lo actives directamente. ¿Por qué? Porque la presión de salida lo que hace es expulsar algunas, el gas primero que sale lo que hace es expulsar algunas del nido, con lo cual podrías expulsar las reinas sin darte cuenta. Yo lo que recomiendo siempre es paralelamente encender el insecticida y entonces dirigirlo, como si fuera un láser, lo diriges al nido y en ese momento lo presionas un rato, que queden todas bien mojadas y ya está. Únicamente tienes que esperar a que la acción del contaminante haga la reacción y que todas ellas mueran y caigan al suelo. Una vez lo tienes así, pues ya puedes rascar, ya puedes sacar y ya te has quitado de encima el problema de las avispas, ¿vale? Eso sería en cuanto a seguridad y en cuanto a hacer las cosas bien hechas, ¿no? Sobre todo con la seguridad de que no te vayan a picar. Bueno, en el vídeo que os ofrezco vais a ver 4 intervenciones. La primera intervención es una intervención que me dejó muy tocado, muy cansado, puesto que me llamaron y me comentaron que en el tejado, entre tejas, se habían puesto muchos nidos de chaqueta amarilla y que habían nidos pequeños en cada hueco, ¿no? En total llegué a contabilizar más o menos sobre unos 15 o 20 nidos, o sea, estaba plagado. Pero bueno, lo que hice fue levantar teja por teja, hacer la limpieza pertinente y finalmente lo que hice fue dar un barrido de insecticida a todo lo que era el tejado, más o menos por donde habían estado todos esos nidos, por si quedaba alguna, eliminarla. Hecho esto, pues evidentemente el trabajo se acabó, no tiene más magia, ¿vale?
La segunda intervención que hago es de noche, también es entre tejas y estamos hablando de un nido también pequeño, como el puño de mi mano, ¿no? En ese caso, ya lo veréis, el vídeo se hace por la noche, es nocturno, ya se había hecho totalmente oscuro para conseguir que todas estuvieran ahí, puesto que era un nido un poco potente, y lo que hicimos fue, pues nada, poner una escalera, subir a una distancia prudencial, más o menos de 1,5 metros de distancia con el nido, y dirigir el contaminante directamente al nido y conseguir la destrucción del mismo, ¿vale? Esos serían los dos primeros que os comparto. Luego viene ya el de avispa velutina, avispa asiática, conocida vulgarmente, y que está en un árbol. En ese caso estamos utilizando pértigas y estamos utilizando la técnica de antorcha, de queme. Y lo que vamos a conseguir es, primero, eliminar a todas aquellas avispas que están dentro del nido, dejando huérfanas a todas las que están fuera del nido, y evidentemente cargarse la reina. Cargarse también toda la cría, todas las larvas, ¿vale? Y de esta manera que no sea viable, las que quedan, que no sea viable y que no puedan. Todos sabemos que las avispas se alimentan a través de un proceso por el cual es una relación entre avispa adulta y larva, ¿no? La avispa adulta caza, mastica, lo tritura y se lo da a la larva. La larva lo que hace es engullir y vomitar, lo que hace es vomitar y darle alimento a la avispa adulta. En esa simbiosis, en esa relación avispa adulta-larva es, digamos, la continuidad del nido, ¿no? Si le quitas las larvas, evidentemente esas avispas están dirigidas a la muerte, ¿no? O sea, a no poder seguir. Bueno, una vez dicho esto, lo que sí que te digo es que lo que se hace es localizar el nido, ver la afluencia de la población por donde entra, o sea, descubrir la entrada principal, porque solo hay una entrada, o sea, normalmente la entrada está a mitad del nido, en los laterales suele estar así. Se puede dar casos de que pueda estar abajo, pero no es lo habitual. Una vez localizado lo que es el punto de salida de las avispas, el sistema de pértiga antorcha, lo que se hace es enviar esa masa de fuego directamente a la entrada. ¿Qué conseguimos? Pues conseguimos que las avispas normalmente van siempre a la luz, o sea, se dirigen siempre a la luz, con lo cual cuando empieza a arder el nido se crea, digamos, un caos, las avispas quieren salir del nido y donde van es a la luz. Directamente lo que están haciendo es inmolarse, se autoinmolan, o sea, van al fuego y se queman, porque van a la luz, que es el fuego, ¿no? Entonces, lo que se hace es quemar completamente el nido y una vez que lo tienes quemado, se va deshaciendo y va cayendo. Evidentemente, siempre tiene que haber una prudencia de no quemar más de la cuenta lo que es el alrededor, ¿no? Entonces, importante llevar siempre agua para poder acabar de liquidar esos pedazos de brasa del nido que caen abajo y que podrían provocar un susto, ¿no? Dicho esto, ya pasaríamos al siguiente rescate, que sería el último, sería el cuarto, y es el rescate para mí increíble, porque era un nido secundario, era un nido muy fluido, con mucho movimiento, y en este caso es un nido que realicé, como el anterior, en Cantabria, ¿no? Lo que sí que os comento es que no es habitual, pero sí que se dan casos, ¿eh? Se pueden encontrar nidos secundarios en el suelo, se pueden encontrar nidos secundarios en higueras a 1,5 metros,
de altura, o en árboles frutales también a 1,5 metros de altura, o sea, muy bajos, o sea, muy peligrosos de cara a la población que anda por ahí, ¿no? Y en este caso era un nido que se puso justo debajo o en el centro, digamos, de un seto, ¿vale? Teníamos un seto y hay aquí una persona que se dedica un sábado pues a limpiar el jardín, a recortar, y de repente se encuentra con ese seto que él no se da cuenta, empieza a pasar la máquina y decide que ese seto no le gusta y que lo corta de raíz. Y entonces, al cortar el seto, es cuando descubre que hay un nido en medio del seto. Al caer, ve el nido en el centro del seto que está muy activo. La suerte es que hubo tal desconcierto que las avispas no tuvieron tiempo a reaccionar y atacar a esta persona. Él, evidentemente, se puso en contacto con el ayuntamiento, con la policía local, y a través de eso se puso en contacto con la empresa de Isidro, y ahí fuimos, pues evidentemente, a exterminar este nido. ¿Cómo lo hicimos? Pues bueno, era un seto que estaba en el suelo, básicamente, o sea, flotaba a un palmo del suelo, porque estaba con el seto, ¿no? Entonces lo que hicimos básicamente fue buscar la entrada principal, que estaba ahí, y llenar esa entrada principal de contaminante, de insecticida. Le echamos el insecticida y cuando lo tuvimos bien empapado, lo que hicimos fue presionar con la base del bote del mismo insecticida en la pequeña entrada del nido. ¿Qué conseguíamos con eso? Pues evidentemente conseguíamos que las avispas no pudieran salir. Y en ese proceso de intentar salir, ellas estaban dentro con el contaminante y fueron muriendo todas. Al final de todo, lo que hice fue eliminar el nido y evidentemente coger el seto y nos lo llevamos, y luego lo que hicimos fue destrozar completamente todo el nido y hacer limpieza de la zona. Cuando quieras. Vale. Tapa con el culo un poco. Bueno, pues espero que después de esta entrega seáis muchos más los que entréis en el canal y nos conozcamos. Que si te interesa, una vez suscrito al canal, pues le des a la campanita, y de esta manera cualquier vídeo que vayamos poniendo, pues lo vas a recibir, vas a ser el primero en recibir la notificación de que ahí está, ¿no? Y por otro lado, pues eso, métele el dedito hacia arriba, comparte, y a ver si poco a poco nos acercamos a 10.000 seguidores, que era el objetivo antes de que entráramos en pleno invierno. Todavía no hemos entrado en invierno, estamos en 7.500 seguidores y vamos para arriba. O sea que yo espero que la concienciación, no únicamente del tema de la peligrosidad que hay respecto a la avispa asiática, haga más visible el canal y de rebote, pues entre la gente, y pueda ver el trabajo que se está haciendo con las abejas. Venga, pues un saludo, misión cumplida.